En Polonia, Halloween es cosa del diablo, literalmente. Es un país muy católico, así que incluso hablar de hechizos, adivinación o rituales se considera pecado. Pero, y aquí viene la paradoja, hay una noche al año en la que todo está permitido. Hechizos, rituales, predicciones amorosas, cera derretida, manzanas, gansos con los ojos vendados... Y no, lo de los gansos no es una broma. Esa noche se llama Andrzejki, o la noche de San Andrés, y su origen es pagano, de hecho como el de cualquier otra festividad católica, pero de eso ya hablaremos más extendido en otra ocasión. Y sí, está oficialmente aprobada por la Iglesia Católica. ¿Ironía? ¿Hipocresía? ¿O simplemente paganismo bien camuflado? Hoy te cuento la paradoja más mágica de Polonia. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Florislava y hoy vamos a descubrir la festividad más mágica que se sigue celebrando hoy en día en Polonia y que de hecho justo caerá la semana que viene. Pero antes, si te gustan las historias sobre misterio y lo oculto, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de mis vídeos. Y sin más dilación, poneros cómodos, preparaos un té o un café o la bebida que prefiráis. Yo hoy estoy tomando simplemente un té con rosas. Y ahora sí, comenzamos. Andrzejki se celebra en la noche del 29 al 30 de noviembre, justo antes del Adviento, cuando termina el año litúrgico católico. Y aunque oficialmente está dedicada a San Andrzej o en español San Andrés, el apóstol, sus raíces son mucho más antiguas. Algunos dicen que viene de rituales griegos, de hecho el nombre Andrzej tiene relación con las palabras griegas aner y andros, que significan marido u hombre. Otros creen que su origen está en antiguos rituales germánicos dedicados al dios Freyr, el dios de la fertilidad y la prosperidad, o en rituales de fertilidad celtas. En cualquier caso, antes de que nadie hablara de santos, los eslavos ya celebraban una festividad muy parecida, la del dios Godun, dios del matrimonio y la adivinación. Así que sí, los polacos llevan siglos haciendo rituales mágicos en nombre del amor, mucho antes de que llegara San Andrés con su halo celestial. Las prácticas paganas eslavas eran muy ricas y abundantes en las tierras polacas antes de la llegada del catolicismo. No obstante, la primera referencia a la literatura polaca sobre esta festividad viene de la mano del cronista, historiador, traductor y poeta satírico renacentista polaco Marcin Bielski en el año 1557. En sus orígenes, Andrzejki era una noche solo para mujeres. El objetivo era descubrir el nombre del futuro marido, la edad a la que iban a contraer matrimonio y quién sería la primera en casarse. Los hombres, por su parte, tenían su propia versión. Katarzyńki, la noche del 24 al 25 de noviembre, dedicada a Santa Catarzyna o en español Catalina, patrona de los hombres vírgenes. En aquella noche ellos también hacían sus rituales para averiguar con quién y cuándo se casarían y cuánta descendencia tendrían. Pero con el tiempo las tornas cambiaron, la celebración de Katarzyńki desapareció y ahora todo el mundo, tanto mujeres como hombres, celebran Andrzejki juntos la noche del 29 al 30 de noviembre. Esa noche todo está permitido. Hechizos, adivinaciones, supersticiones, pero hay una regla de oro. Lo que haces ese día se te devuelve multiplicado por 3, así que nada de malos humores. Sé amable, sonríe y haz algo bonito por ti. Y luego cuando cae la noche, comienza la magia. Son muchos los rituales que suelen realizarse esa noche. Es costumbre reunirse los grupos de amigos en casa de uno para proceder a realizar estas prácticas. Los rituales más típicos son el ritual de la cera, la niewosku, se derrite cera en un recipiente y se vierte a través de una llave antigua en agua fría. Cuando la cera se endurece, se interpreta la sombra de la figura proyectada por la luz en una pared. Tradicionalmente se usaban llaves de iglesias o heredadas de antepasados, pero actualmente se puede utilizar cualquier llave antigua. Lo importante es que tenga un orificio lo suficientemente grande. También está el ritual de las manzanas. La idea es pelar una manzana sin romper la cáscara. Cuanto más larga la cáscara, más larga y próspera será tu vida en pareja. Luego se lanza la cáscara por encima del hombro izquierdo y se observa qué forma hace en el suelo en busca de alguna letra. La letra que veas puede revelar la inicial del futuro amor. El ritual de los nombres bajo la almohada. Este
Este ritual es muy sencillo. Simplemente escribes varios nombres en papelitos y los pones bajo la almohada. Por la mañana, el hombre que escojas será el de tu futura pareja. Aunque si te sale el nombre de tu ex, quizás quieras repetir el hechizo. Otro ritual utilizando papel y nombres se realiza con un corazón recortado en una cartulina roja, sobre el cual se escriben varios nombres del sexo que te interese. Una persona sostiene el corazón con los nombres hacia sí y otra, sin verlos, debe clavar un alfiler al azar. El nombre atravesado será el de su futura pareja. El juego de los vasos. Tradicionalmente se ponen 4 vasitos con objetos debajo. La persona que va a escoger el vasito no debe ver dónde está escondido cada objeto, obviamente. Si debajo del vasito escogido hay un anillo, significa que te casarás pronto. Si hay una moneda, te augura prosperidad. Si hay pan, significa que tendrás seguridad. Y si no hay nada o hay una hojita, significa que no te casarás. Hay también versiones en que se pone un rosario, que significa que acabarás siendo monja. Vestigi butów o carrera de zapatos. Todos colocan sus zapatos izquierdos en fila, uno tras otro, avanzando desde un punto determinado hacia la puerta de la estancia. Si ya están puestos los zapatos izquierdos de todos en fila y no habéis llegado al umbral, se pone el zapato de atrás en primer lugar y así sucesivamente hasta que lleguéis. Es más divertido cuanto más lejos está el punto de partida de la puerta en cuestión. El zapato que cruce el umbral primero pertenece a la próxima persona en casarse. Para algunos ganadores eso será motivo de celebración, pero otros esperan que no les toque a ellos. Antiguamente también se tiraba el zapato hacia atrás en dirección a una puerta. Si el zapato caía con la suela hacia abajo y mirando hacia la puerta, significaba que te casarías el próximo año. De lo contrario, tendrías que esperar un poco más. El juego de los alfileres o cerillas. Otro ritual muy popular utiliza 13 alfileres con cabezas de colores. ¿Quieres preparar el hechizo? Primero puedes limpiarlos con salvia blanca y luego se ponen en una cajita o en un vasito. También se pueden sustituir los alfileres por cerillas. Luego los alfileres o cerillas se lanzan sobre una mesa, como el juego este del Mikado. Se buscan entre ellos letras que hayan formado en la superficie. Según la forma que adopten, se interpretan sus mensajes. Por ejemplo, una X anuncia sorpresas agradables. La M, un encuentro que traerá frutos o una oferta de trabajo. La H predice un amor correspondido. La A, un viaje o una mudanza. La E, éxito académico o profesional. La K, reconocimiento social. La L, advierte de ladrones. La N, trae buena suerte. La T, promete amigos fieles. La W, decepciones. Y la V, amistades falsas. Rzucanie monetą o tirar la moneda. El ritual consiste en colocarte de espaldas a un cuenco grande con agua, aunque también puedes hacerlo con los ojos vendados, y lanzar una moneda mientras piensas intensamente un deseo. Si la moneda cae dentro del agua, el deseo se cumplirá. Si no, quizás este deseo aún no está listo para hacerse realidad. También hay rituales antiguos que ya no son tan comunes, pero se siguen practicando en algunos pueblos. Antiguamente se soltaba un ganso con los ojos vendados entre un círculo formado por chicas solteras. La primera a la que se acercaba o la primera a la que picoteaba sería la próxima en casarse. También existía un curioso ritual con 2 pierogi, que son una especie de empanadillas hervidas. Un plato polaco muy típico que personalmente me encanta. Bueno, a lo que iba. Se preparaba uno vacío y otro con una hojita dentro, en la que se escribía el nombre del chico que te gustaba o de tu novio. Se ponían a hervir y luego se elegía cuál sacar del agua primero. Si el que sacabas primero del agua era el vacío, mala suerte, ese chico no era para ti. Y tocaba seguir buscando. ¿Te imaginas al día siguiente? En plan, oye, que te dejo, que hice 2 pierogi y me han dicho que tú no eres para mí, así que pues nada, no me hagas perder más el tiempo, venga, chao. Otro rito decía que si una chica soltera colocaba una rama de cerezo en agua durante el Reiki y esta florecía antes de Nochebuena, significaba que pronto se casaría. Para las más valientes había un método extremo para ver el futuro marido en sueños. La idea era pasar el día sin comer ni beber y antes de dormir comer un arenque salado y rezar a San Andrés para que el prometido apareciera en sueños ofreciéndote un vaso de agua. Mira, yo que sé, cada uno. Otra versión más suave de este rito consistía en simplemente colocar un espejo debajo de la almohada. Se creía que en sueños reflejaría el rostro del futuro esposo. Esta ya me gusta más porque todo el día sin comer, yo no me puedo estar 1 hora sin comer, imagínate el día entero. Ya te digo yo que ese día me iría muy mal en el amor porque no me aguantaría ni yo. Y por si fuera poco, también se preparaban tortitas untadas en manteca o bolas de masa, se colocaban todas en una mesa, se dejaba entrar un perro y la dueña de la tortita que el año
animal escogiera sería la próxima en casarse. Hoy en día, Andrejki se celebra en colegios, bares o casas con amigos. Las predicciones ya no se centran únicamente en el matrimonio, gracias a los dioses, y se adivina de todo: amor, suerte, trabajo o simplemente lo que el destino quiera revelar. Lo importante realmente es disfrutar entre risas, juegos y rituales que han sobrevivido durante siglos. Y de paso, mantener viva una de las pocas festividades de raíces paganas que quedan en Polonia, en un país donde casi todas las antiguas tradiciones han sido demonizadas o moldeadas por la Iglesia hasta perder su forma original. Así que sí, en Polonia hablar de hechizos puede ser pecado, pero si lo haces en nombre de San Andrzej en la noche del 29 al 30 de noviembre, entonces es tradición. ¿Y tú? ¿Te atreverías a ver lo que te tiene el futuro preparado esta noche? ¿Conocías esta tradición? ¿Hay alguna tradición similar en tu país? Cuéntame en los comentarios. También puedes dejar sugerencias sobre qué otros temas te gustaría que explorase en mis próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde comparto mucho más contenido y recomendaciones. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Cuidaros mucho y que vuestros espíritus os guarden hasta nuestro próximo encuentro. ¡Hasta pronto!